Ortodoncia. Bueno, ¿qué es la ortodoncia? La ortodoncia es una especialidad dentro de la odontología que se va a encargar del estudio, de la prevención y de la corrección de las anomalías, ya sean de la posición de los dientes o ya sean las alteraciones de la oclusión relacionadas con los maxilares. Y por ende, su finalidad es lograr una armonía dentomaxilofacial para restablecer la oclusión y las funciones bucales normales y lograr un equilibrio y una estética facial. Entonces tenemos tipos de ortodoncia, vamos a tener preventiva, interceptiva y correctiva. ¿A qué se llama ortodoncia preventiva? Es aquella que reconoce una deformación incipiente. Reconoce la causa de esa deformación y lo que hace es dar medidas preventivas. ¿Para qué? Previene la implantación de un problema. ¿Cuál es el ejemplo? El mantenedor de espacio. ¿Qué es un mantenedor de espacio? Es un aparato que después lo vamos a ver, que puede ser fijo o que puede ser removible, que se va a colocar en determinadas situaciones. ¿Cuándo lo voy a colocar? Cuando yo tengo que hacer una extracción, porque, bueno, la pieza no tiene salvación, una pieza temporaria, en un nene pequeño, que todavía falta para que se genere ese recambio dentario fisiológico, yo lo que voy a tener que hacer es mantener ese espacio hasta que erupcione la pieza permanente. Porque si yo no coloco este mantenedor de espacio, ese espacio se va a ir cerrando y cuando la pieza permanente quiere erupcionar no va a tener lugar, entonces muchas veces después aparecen otros problemas, la pieza puede quedar retenida o puede erupcionar fuera del arco. Entonces es muy importante colocar este mantenedor, o sea, planificar. Si yo tengo que hacer una extracción de un temporario antes de tiempo, voy a tener que tomar una impresión, hacer un modelo y mandar a confeccionar este mantenedor de espacio para instalarlo inmediatamente luego de realizada la extracción dentaria. Eso es ortodoncia preventiva, ¿sí? Después tenemos ortodoncia interceptiva, que es la que va a actuar cuando la maloclusión ya se empezó a desarrollar, pero todavía recién se empezó a desarrollar y entonces lo que yo voy a tratar es de evitar que se instale y que se siga desarrollando. Se utiliza principalmente en niños, por ejemplo en los casos de mordidas abiertas, sobremordidas, mordidas cruzadas, y se pueden usar a patología removible o fija. Y después tenemos la correctiva, que es cuando la maloclusión ya está totalmente instalada, el desorden oclusal ya se produjo y hay que entonces utilizar diferentes técnicas para lograr volver a la normalidad en cuanto a la función y en cuanto a la morfología. Principalmente la correctiva se va a dar ya en la dentición permanente. Después tenemos la ortopedia. La ortopedia es la especialidad dentro de lo que sería la odontología, que estudia la armonía, dinámica, estética y biología del órgano bucal, previniendo y tratando anomalías de desarrollo y posición dentomaxilofacial. ¿Qué significa ortopedia? La palabra ortopedia significa niño recto, derecho, normal. ¿Sí? Después tenemos la ortopedia, dentro de la ortopedia tenemos la ortopedia funcional. Lo que va a tratar de devolver son aquellas funciones que fueron alteradas, ¿sí? Para que vuelvan a un correcto funcionamiento. Aquellas funciones que fueron alteradas generalmente siempre son por una modificación en lo que sería el complejo dentomaxilofacial. Músculos, labios, lengua, eso se transmite al diente y de ahí a través del periodonto a los huesos y a la articulación temporomandibular. Entonces, principalmente lo que hacen es, actúan sobre la musculatura, o sea, o la inhiben o la estimulan, y sobre los huesos, estimulando el crecimiento óseo o deteniéndolo. Y siempre la característica que tiene es que es bimaxilar. Entonces acá tenemos las diferencias, les hice un cuadrito con las diferencias entre lo que sería la ortopedia y la ortopedia funcional y la ortodoncia. Entonces tenemos, ortopedia corrige la función,
para restablecer la forma. La ortodoncia corrige la forma para restablecer la función. La ortopedia tiene fundamentos que son de origen biológico, mientras que la ortodoncia tiene fundamentos que son de origen físico. ¿Cómo son las fuerzas? En la ortopedia son fuerzas biológicas para determinar reflejos neuromusculares que actúen sobre las piezas dentarias, mientras que en la ortodoncia son fuerzas mecánicas que van a generar desplazamientos, es decir, movimiento de las piezas dentarias. La ortopedia siempre utiliza aparatos removibles y generalmente cuando es ortopedia funcional es bimaxilar, mientras que la ortodoncia utiliza aparatología fija que actúa sobre la pieza dentaria. La ortopedia, siempre lo más importante para la ortopedia es la función. En el caso de la ortodoncia, si bien es importante la función, se antepone un poco la parte estética. ¿Cómo son las fuerzas? En ortopedia son pasivas y discontinuas, y en ortodoncia son continuas y fijas. Bueno, ¿qué es lo que se quiere lograr con todo esto? Lo que queremos lograr es un equilibrio entre la forma y la función, ¿sí? Lo que se denomina eunasia, que es el estado de equilibrio anatómico, funcional y estético del sistema estomatognático. El síndrome de eunasia tenemos que la forma de los arcos temporarios es semicircular, como ya dijimos. El plano poslácteo de recto hace que después cuando erupcionan los primeros molares permanentes, erupcionen en la clase 1 en forma correcta. El arco permanente superior es elíptico y el inferior es parabólico. Cada pieza dentaria articula con dos antagonistas, con excepción del incisivo central inferior y el tercer molar superior. Y en la dentición permanente tenemos lo que sería la curva de Spee y evaluar lo que sería también una propulsión y una lateralidad correcta. Y bueno, disgnasia es cuando no tenemos un equilibrio de forma y función. ¿Cómo está formado el sistema estomatognático? Esto después vamos a ver también, esta parte la vamos a ver en anatomía. Está formado por los huesos. ¿Qué huesos forman parte del sistema? Bueno, principalmente lo que sería cráneo, mandíbula. También participan el hioides, la clavícula y el esternón. Las vértebras también. Músculos tenemos músculos masticatorios, músculos faciales, que son los músculos relacionados con la expresión, son los músculos de la mímica, y los músculos relacionados con la deglución. Después tenemos dentro de las articulaciones participan la temporomandibular o ATM, la alveolodentaria, ¿sí? A través del periodonto, y la occipitoatoloidea, que es la articulación que hay entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical. Después tenemos ligamentos, participan los ligamentos periodontales, temporomandibulares. Después participan obviamente los dientes, la lengua, los labios, el carrillo y el sistema vascular y nervioso. ¿Cuáles son las funciones? El sistema estomatognático tiene funciones que son vitales. ¿Cuáles son? La respiración, la masticación y la deglución. Esas tres funciones, respiración, deglución y masticación, son conformadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que si son correctas, si yo tengo una respiración, una deglución, una masticación que están funcionando correctamente, que son normales, entonces la estructura, la forma va a ser adecuada, ¿sí? Después tenemos otras funciones como son la fonética, la secretora, la gustativa. Entonces, funciones secundarias, bostezar, sonreír, llorar, besar, morder, la mímica, ¿sí?